¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Andrés, soy abogado y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el de las estructuras corporativas cuánticas. ¿Por qué se llaman así? Ya lo veremos. ¿De dónde sale este nombre? Bueno, lo inventé yo. Pero tiene una razón y les va a interesar. Vamos a empezar por hacer un poco de historia, muy breve. En general, en tiempos pasados, estamos hablando de muchas décadas atrás, pero donde se armó la cultura que hoy en día todavía sigue siendo la reinante en el mundo del imaginario de las estructuras corporativas. Cuantas más capas tuviese una estructura, pareciera que más eficiente es a los fines de mantener la privacidad, la eficiencia fiscal, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando uno ve aún hoy en día en películas o en personas que todavía vienen manejando patrimonios estructurados de la vieja guardia, digamos, cosas que hoy no sirven absolutamente para nada. Una suerte de nave espacial corporativa donde tenemos un holding por acá, no sé cuántas mil subsidiarias que abajo tienen subsidiarias, que abajo tienen subsidiarias, todo en distintas jurisdicciones, creando una especie de mamushka corporativa donde cada una que se saca tiene otro trabajo. Y eso contribuyendo a la ilusión de que es imposible llegar al final y que nunca se sabe quién es el dueño o en definitiva el que maneja, y hay una distinción y la vamos a hacer en breve, de toda esta estructura. Hoy en día no funciona así para nada. Y por eso, cuando hablamos de estas naves espaciales totalmente anacrónicas, nos referimos a estructuras corporativas cuánticas. ¿Por qué es así? ¿Por qué le decimos cuánticas? Porque es posible que funcionen en la teoría y en la práctica hasta tanto alguien las mire de cerca. Y apenas el ojo del regulador se posa sobre ellas, dejan de tener todo tipo de eficacia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que no son coherentes con la normativa actual y entonces básicamente se transparenta toda la nave, quedando al final del camino el beneficiario final, que es hoy en día lo que importa, y también es el beneficiario final, es quien pone en la mesa las reglas de su residencia fiscal para ver cómo va a ser legalmente tomada toda la estructura que armó. ¿El beneficiario final quién es? El beneficiario final es la persona que está al final del túnel. Si hay un humano, si toda esta mamushka corporativa detrás de todo y al final del túnel tiene un humano que es dueño o sin ser dueño, controla o de alguna manera es quien se beneficia económicamente de la plata que se genera por toda esta cuestión, entonces esa persona es la que el fisco inmediatamente va a identificar y a quien va a aplicar las reglas según donde resida fiscalmente sobre cómo es que debe tributar e informar por toda esa nave espacial que había hecho. Con lo cual no sirve, digamos, como a los fines de los cuales la gente cree. Hay una distinción entre poseer y controlar, digamos, también, ¿no? Vamos a hablar de la vieja guardia, hace unos cuantos años se consideraba que era beneficiario final quien poseía al final del camino. Hoy no es así y hoy la doctrina nos habla de quien controla. Se puede controlar todo y no poseer nada. Hay un montón de maneras, pero supongamos, en un caso de laboratorio, una persona que tiene un 1% de la estructura, pero de una clase especial de acciones que le dan 1 millón de votos. Entonces, básicamente se hace irrelevante quién tiene el resto de la estructura, ya que esa persona en cualquier votación puede inclinarla a su favor, incluso para pagarse a sí mismo y no a los demás. Con lo cual
esa persona es efectivamente, entre comillas, la dueña. Es la dueña en los papeles, figura a su nombre, no, pero es quien controla y por lo tanto se la toma como dueña. Em, ¿Cómo se hace entonces? Bueno, es mucho más complicado. Hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de armar una estructura corporativa si uno quiere que sea eficaz y que no sea cuántica, que apenas el regulador la ve desaparece, o cambia, o deja de funcionar, o lo que sea. Armar estos bichos, además de estas mamushkas, nave espacial, es carísimo, con lo cual se hace ineficiente también de ese lado. Pero hoy en día sigue en el imaginario y mucha gente todavía viene arrastrando estas carretas de otras generaciones y cree que todavía funcionan. Sí, tal cual, porque todavía nadie la miró. Pero eventualmente pasa y ahí se dan cuenta que, claro, lo que fue hecho en su momento ya no sirve. Esto viene a colación de lo que le decimos siempre a todo el mundo, que es que cuando uno se asesora con un abogado por estos temas, lo que recibe como asesoramiento en ese momento es lo válido en ese momento específico, pero las cosas cambian todo el tiempo. Con lo cual cualquier persona que tenga intereses internacionales o banderitas puestas en todos lados o una vida internacional o fuentes de ingreso en distintos lugares, debería continuar esta asesoría. Nosotros decimos cada 6 meses, como dicen los dentistas, para que el tipo venga una vez por año. Pero la realidad es que quedarse con asesoramiento viejo, a la larga, te deja igual que el tipo que viene arrostrando una estructura corporativa cuántica de los años 70, una nave espacial que genera $800.000 de fees por año al pedo, y para que cuando venga un regulador a mirarlo le diga, mira, esto no sirve para nada, nos debes tanto, tanto y tanto. Con lo cual, si tienen una de estas, por Dios, cuanto antes asesórense para modernizarla o directamente matarla. Y si quieren realmente hacer una estructura de su negocio, de su patrimonio, de sus distintos affairs económicos que sirva a los tiempos de hoy, entonces, bueno, ahí quizás los podemos ayudar. Nuestra única forma de contacto es a través de la web, que la tienen aquí abajo. Nos reencontramos en el próximo episodio. Hasta entonces.